Ok. Hemos visto la definición de lo que es la velocidad y la aceleración, y también promedio y aceleración promedio. Hemos visto que la velocidad instantánea o velocidad nada más es la derivada de la posición respecto del tiempo. Esto de acá es definición. Hemos visto que la aceleración instantánea es la derivada de la velocidad respecto del tiempo. Esto es definición. ¿Ok? No sé si lo he dicho de manera literal, pero esto es como decir el punto de partida para cualquier movimiento. Y hemos visto algunos ejemplos o varios en la anterior clase de ecuaciones de cualquier tipo en las cuales hemos utilizado estas ecuaciones para calcular la aceleración, la velocidad. También hemos calculado la velocidad promedio y aceleración promedio. ¿Ya? Eso hemos visto ya en detalle en la anterior clase. Entonces, esto por favor retengan, ¿ya? Esto es el punto de partida, ¿ok? A partir de ese punto de partida puede haber varias cosas. Hemos hecho algunos ejemplos en la anterior clase. Un caso especial, particular, ¿ya? Es lo que vendría a ser el movimiento, como dicen esto, MRVA, movimiento, no sé, movimiento con aceleración constante, ¿ya? Entonces, la aceleración es constante. Entonces, esto de acá es lo que es la regla para cualquier movimiento. Esto de acá, digamos, hay varios tipos de movimientos, ¿ya? Una infinidad, que todos parten de acá. Y un caso particular es el que tiene aceleración constante. Movimiento uniformemente variado, creo. No me acuerdo exactamente el nombre, ¿ya? Que le ponen algunos autores. Si nosotros, por, si nosotros decimos que la aceleración es de 3 metros sobre segundo cuadrado, por ejemplo, ¿ya? Que es constante, que no cambia, ¿ok? Teniendo la aceleración y con esta ecuación de acá, que aceleración es derivada de v respecto del tiempo, hay varios que han hecho cálculo 1, no vamos a profundizar esta parte, pero varios, espero que me entiendan. Haciendo acá un despeje, tendríamos que a de t es igual a dv, 3 reemplazando dt es igual a dv, integro, y tendríamos que 3t es igual a la integral desde una velocidad inicial hasta una velocidad final. La integral de dv es v, entonces v final menos v inicial, y finalmente que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más 3 veces t. ¿Ya? Repito, creo que 80% de ustedes han hecho cálculo 1. Entonces, espero que ese 80% de ustedes, esto no parezca chino, ¿ya? Y si parece chino, tampoco es grave, ¿ya? Pero quiero que visualicen lo siguiente. Un ratito, por favor. Tac, tac.
Ya. Ya. Velocidad. Es igual a velocidad inicial más 3 veces el tiempo. Tac, tac. La aceleración es igual al movimiento. Ya. Entonces, como decía, si tuviéramos que la aceleración es esto, tenemos esto que es la definición, es el punto de partida que les había dicho. Esto de acá es el punto de partida. Tenemos que esto es 3 y hacemos una integral, resolvemos. De acá, digamos, tenemos como una ecuación. Esto de acá es una ecuación, pero no es cualquier ecuación, es una ecuación diferencial. Entonces, ¿cómo se resuelve? Hay que integrar todo. Los que han hecho cálculo 1, no es muy sorprendente, digamos, esta parte. ¿Ya? A partir de esto, hemos llegado a esta ecuación, la cual me permite calcular la velocidad final en función del tiempo. ¿Ok? Utilizando esta ecuación, podríamos llegar a una ecuación para calcular la posición en función del tiempo. Lo que sí quiero que todo el mundo retenga es que a partir de esto, y eso metiendo en esto que es una regla general o definición general, se llega a este tipo de ecuaciones que nos permite calcular la velocidad final en función del tiempo. Y de la misma manera, no lo voy a hacer, pero podríamos llegar a una ecuación que sería x en función del tiempo es igual a bla, 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 ¿ya? De la misma manera, si utilizaríamos esta ecuación, que velocidad es igual a la derivada de x respecto de t, llegaríamos a una ecuación de esta manera, ¿ya? Hasta acá, ¿alguien tiene alguna pregunta? Ok, entonces, haciendo este trabajo de integración que creo que muchos de ustedes entienden, otros no, pero no es grave, ¿ya? Lo que se llega es a estas ecuaciones que ustedes ya conocen. Ecuaciones que ustedes tal vez las han visto y las han memorizado, ¿ya? Y las han tenido como una regla, como una regla. Ahora, ¿qué es lo nuevo? Que esto no sale arte de magia, no es un conejo que sale de un sombrero, ¿ya? Sale de lo que es la definición, utilizando el caso especial que la aceleración es constante, llegamos a estas ecuaciones de la misma manera como hemos llegado acá rápidamente, haciendo el mismo procedimiento. No vamos a hacer el procedimiento en detalle, hay libros que explican para los que les interesa, el libro base lo explica, y también no todos tienen conceptos sólidos de integrales, entonces muchas personas estarían perdidas. Lo que sí, tienen que entender que estas ecuaciones proceden de esto que es la definición. ¿Ok? La página duplicar. Y estas ecuaciones son las que vamos a utilizar esta clase. Y si es que no acabamos todo, la siguiente clase más. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones? Los voy a volver a escribir. La velocidad de la definición, tendríamos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos la aceleración por el tiempo. Utilizamos un signo menos cuando la aceleración está frenando el movimiento, ¿ya? Es positivo para aceleración y es negativo para
frenado o desaceleración. Pero esto es un poco relativo, vamos a ver eso después. Tenemos la siguiente ecuación que nos dice lo siguiente. Las que ustedes ya han visto alguna vez es que distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿De dónde sale esto? De integrar esta cosa y de que la aceleración es constante. ¿Ya? Bajo estas tres premisas deducimos todo esto. Pero, ¿qué es la distancia? Esta D, ustedes la conocían como distancia, ¿ya? Pero en realidad no es distancia como tal, sino desplazamiento. El desplazamiento es la velocidad inicial por el tiempo más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y el desplazamiento hemos visto que es posición final menos posición inicial. Entonces, muchas veces ustedes seguramente han utilizado esto, ¿ya? Pero conmigo van a aprender a utilizar más esta de acá. Posición final menos posición inicial es igual a velocidad inicial por el tiempo menos un medio, más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ya les recuerdo que el desplazamiento es posición final menos posición inicial. X y D no son lo mismo. ¿Ya? X es posición, D es desplazamiento. Y la tercera ecuación nos permite decir que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más o menos 2 veces la aceleración por el desplazamiento, no distancia. Y el desplazamiento nos recordamos que es XF, posición final menos posición inicial. Entonces, estas ecuaciones de acá las vamos a utilizar solamente cuando la aceleración sea constante. Si ustedes utilizan estas ecuaciones en otro contexto, pues automáticamente todo está mal. ¿Ya? Ratito. Ya. Ahora, dentro de esto hay un caso, caso un poco más pequeño todavía, que ya lo hemos visto anteriormente. Si la aceleración es constante y aparte es cero, porque cero es una constante, ¿no ve? Entonces la aceleración es cero y nosotros reemplazamos acá a igual cero, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar de la primera ecuación, nos va a quedar que esto de acá lo vamos a llamar 1, 2, 3. 1 nos va a quedar que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más cero. Es decir, velocidad constante. De la segunda ecuación nos va a quedar que x final menos x inicial, que es igual al desplazamiento, es igual a la velocidad inicial por el tiempo por más un medio de 0, 0. ¿Ok? Y si se dan cuenta, estas ecuaciones son las ecuaciones de movimiento uniforme. Movimiento uniforme. ¿Ok? La velocidad es constante, no hay aceleración, y distancia igual a velocidad por el tiempo. Entonces la velocidad no cambia, lo llamamos simplemente v, es constante, la velocidad inicial es la misma que al final, puedo poner simplemente v por el tiempo. Entonces, desplazamiento igual a velocidad por el tiempo, o también posición final va a ser igual a la posición inicial, cuando esto lo paso ya al otro lado a sumar, más la velocidad por el tiempo. ¿Ya? Entonces, estas ecuaciones, ¿cuándo las puedo utilizar? Cuando la aceleración sea cero. No solamente constante, sino no hay aceleración.
Esto es movimiento uniforme y esto sería movimiento uniformemente variado. Creo que así se llama. Ahora hagamos ejercicios. Ok, esto de acá vamos a copiar. Ya. Tenemos las ecuaciones que podemos utilizar. El problema dice lo siguiente. Tenemos un avión, ¿ya? El cual se aproxima a una pista de aterrizaje. Nos dice que el avión va a 100 metros por segundo. Y nos dice que la aceleración máxima que puede tener es de 5 metros sobre segundo cuadrado, conformemente llega al reposo. La pregunta dice, desde el instante cuando el avión toca la pista, ¿cuál es el intervalo de tiempo mínimo necesario antes de que llegue al reposo? Yo les doy un consejo importante, ¿ya? Un buen diagrama ayuda bastante a resolver el problema. Y en otros contextos es primordial. Entonces, si tienes una buena comprensión, instinto físico, como quieras decirlo, ok, sí, te puedes saltar el diagrama, ¿ya? Entonces, llegas, resuelves, todo bien. Pero si quieres asegurarte de practicar bien, y sobre todo las personas que tal vez tienen un poco de dificultad, hagan ese diagrama, ¿ya? Sí, les va a ayudar, con el tiempo se van a acostumbrar, les va a ayudar, van a entender mejor, etc. Entonces hacemos un pequeño diagrama en el cual tenemos acá un avión, ¿ya? Y está aterrizando en una pista. Estos números hay que identificarlos en el diagrama. Nos dice que va con una velocidad de 100 metros por segundo cuando está tocando la pista. Por lo tanto, es pues una velocidad al principio, una velocidad inicial. ¿Ya? Luego nos dice que la aceleración máxima es de 5 metros por segundo cuadrado. ¿En qué dirección voy a colocar la aceleración? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? ¿Quién me dice? Para que vaya anotando participación. En este caso sería hacia la derecha, Inge. Ok, hacia la derecha. Sería esto de acá. Sí, Iber, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ya, ¿quién más? ¿Había una persona que quería decir algo? ¿Quién más? No, igual estaba diciendo igual a la derecha, Inge. Jonathan también dice hacia la derecha. ¿Alguien dice hacia la izquierda? Yo creo que sería hacia la izquierda porque tiene que llegar al reposo. Estamos en un estado de frenado, ¿verdad, Fernanda? Para Sí. Iber y Jonathan. Si es que la aceleración fuera hacia la derecha, esta velocidad va a hacerse cada vez más grande. Estamos acelerando, cada vez va a ir más rápido. Estamos en un contexto de aterrizaje. Queremos frenar el, queremos frenar el avión. Por lo tanto, la aceleración tiene que ir en contra del movimiento. ¿Está claro, Jonathan, Iber? Sí, Sí, ingeniero. Ok. Entonces, aceleración hacia la izquierda. ¿Ya? Y anotando. Ingeniero, una preguntita. Sí, ¿Se sí. podría decir entonces que estaríamos desacelerando Sí, para llegar a un punto cero, digamos, de sí. frenado? Estaríamos desacelerando, frenando, estaríamos con aceleración negativa o aceleración a la izquierda. Todos esos son equivalentes. Ya. Gracias, ingeniero. Jocelyn, ¿verdad? Sí, Jocelyn. sí. Y Leoni, creo que estás en el chat, ¿no? Participando. Déjeme ver. Sí, Leoni dice también hacia la izquierda.
Los que participen por el chat, manden el mensaje a todo el grupo, ¿ya? Así puedo verlo mejor. ¿Qué más? Tac, tac. Pero prefiero que participen oralmente, ¿ya? Si no les molesta. ¿Dónde estábamos? Ok. Y Fernando. Entonces dibujamos esa flecha hacia la izquierda. ¿Qué más tenemos? Queremos llegar al reposo. Entonces, cuando tenemos acá el avión, digamos, al final de la pista, ¿qué cosa puedo anotar acá como magnitud importante que describe? Si me dice que está en reposo, eso significa algo. Significa que no se mueve. Significa que la velocidad es 0. ¿Y qué velocidad? Pues la velocidad final. ¿Ok? Instante inicial, instante final. Ok, ¿tenemos algún dato más? No. Sabemos que acá va a haber una distancia que va a recorrer. Lo vamos a examinar después con calma. Ok. Primer inciso. Desde el instante, ¿cuánto tiempo tarda en frenarse? Entonces, ¿estamos en aceleración constante? Sí. Por acá nos dice en alguna parte. Asumimos que esta aceleración con la que vamos a utilizar es constante, es de 5 metros y es constante. Ya estamos asumiendo. Entonces, como es constante, puedo utilizar estas ecuaciones. Tengo derecho a utilizar esto. Me fijo. Tengo 3 ecuaciones. ¿Cuál puedo utilizar? Tengo velocidad inicial, tengo velocidad final, tengo la aceleración que es constante, la conozco, y quiero buscar el tiempo. El tiempo está implicado, ¿ok? Entonces tengo que fijarme que tengo todo esto, las magnitudes que también están implicadas, me fijo, y busco qué ecuación está manejando todas estas variables. ¿Cuál sería? ¿La 1, la 2 o la 3, Gael? La uno. La 1. La 1, ¿verdad? Vemos que la 1 implica todo eso. Entonces es la manera que tienen que proceder, ¿ya? Analizar. No memoricen el ejercicio, sino los pasos, la metodología que les estoy explicando, las preguntas que les estoy haciendo. Ustedes pregúntense a sí mismos durante los ejercicios y durante el examen. Entonces, decimos la 1 es la correcta. Y en la 1, como estamos frenando, como estamos desacelerando y como estamos yendo en contra de nuestro movimiento, ¿ya? Es negativo. Menos aceleración por el tiempo. Reemplazamos, velocidad final es 0, velocidad inicial es 100 metros por segundo, menos aceleración que 5 por el tiempo. De acá despejamos el tiempo, va a ser 100 entre 5, va a ser 20 segundos. ¿Dudas, preguntas? Ya. El inciso 2 nos dice lo siguiente. Perdón, inciso A, inciso B. Inciso A, inciso B. Este avión puede aterrizar en el aeropuerto de una pequeña isla, el cual la pista mide 800 kilómetros. Si queremos responder esa pregunta, ¿qué respuestas posibles hay? Había un par de personas que querían participar. ¿Quiénes eran antes? Primero habría que ver si vamos a aterrizar en 20 segundos, entonces solo usaríamos y veríamos en qué distancia ¿Qué distancia? tendríamos que aterrizar. ¿Cuáles son las respuestas acá posibles? Te pregunta, ¿se puede aterrizar? ¿Qué podría responder Leoni? Sí o no, ¿verdad? Sí, ¿Cómo sí dices o no. sí o no? Haciendo el análisis que dijiste, ¿cierto? Sí, probablemente haciendo la segunda fórmula. Exacto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Responder sí o no. ¿Cómo respondo sí o no? Analizando si esta distancia de 800 kilómetros es suficiente. Entonces, podríamos decir que hay una variable distancia que se añade. Y como dijo Leoni, analiza las 3 ecuaciones. ¿Cuáles implican desplazamiento? Pues la segunda y la tercera. Entonces, utilizamos la segunda, como dijo Leoni. Probamos. ¿ya? Muchas veces hay que probar.
Entonces, desplazamiento es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Estamos frenando, negativo, 1/2 de la aceleración por el tiempo. Podemos hallar el desplazamiento que necesita el avión para frenar. Podemos hallar este desplazamiento para llegar al reposo. Si este desplazamiento me sale 1500 kilómetros, ¿podemos aterrizar en esta pista de 0,800? No. No. ¿Ok? Entonces, tenemos que hallar y luego concluir. ¿Tenemos velocidad inicial? Sí. ¿Tenemos el tiempo? Acabamos de hallarlo. La aceleración conocemos. Tiempo conocemos. Listo, ya está. Distancia, reemplazamos. Es velocidad inicial por 20, tiempo que acabamos de hallar, menos 1/2 de la aceleración 5 por 20 al cuadrado. Por favor, calculadores. ¿Cuánto Me sale? sale a mí Perdón, Camila. 1000. A mí me sale 1000. 1000. Entonces, Camila, esto podemos aterrizar en la pista de 0,800 kilómetros, perdón, 1000 metros. Sí. Ok. Inge, no se podría. No se puede, No se podría. ¿Por qué no se podría? Perdón. porque son 800 metros. 800 metros. Sí. Exacto, ¿no? Esta distancia es 800 metros. Nuestra pista mide solo 800 metros y este avión necesita 1000 metros para aterrizar. Entonces, no le alcanza la pista. No se podría aterrizar. ¿Ya? Inge, Preguntas. Sí, Leone. también se podría hacer otra cosa. También sería la distancia y ver si la aceleración son iguales. Sí, si la aceleración es suficiente. Podríamos poner acá 0,8, ¿verdad? Mentira, 800 metros. Y sacar la aceleración. Eso me dices, ¿verdad? Sí, sí, y ver si los dos son iguales. Y si son iguales, entonces significa que sí se puede. Ya, sí, casi. No solamente si son iguales. Si nosotros sacamos 800, seguramente nos va a dar que la aceleración es 6, pone, ¿ya? Entonces, simplemente no es exacto, 6. Entonces, si esto es 800 metros, necesitamos 6 metros por segundo cuadrado. Y solamente tenemos 5. ¿Ok? Entonces, no es suficiente. Pero suponte que esto fuera 1200 metros. No 1000 ni 800. Entonces sacaríamos una aceleración que es 4, ¿ya? Entonces necesitamos 4, pero nosotros tenemos 5. Entonces es suficiente. Entonces sí se podría. ¿Entiendes lo que quiero decir, Leoni? No solamente tiene que ser exactamente 5, sino que tendría que salirnos algo menor, digamos. Sí, sí, entiendo. Ok, ya. ¿Los demás, alguna duda, pregunta? ¿Quiénes han participado al último? Por favor, no han logrado seguir. ¿Quiénes serán? Levanten la mano, por favor, los que han participado al último, para que anote. Gael, Camila y Leoni. Había alguien más, no me acuerdo, creo que era Marco. Por favor, sí, para que no me olvide. Gael, levanten la mano, por favor, Camila y León. ¿Nadie más, seguro? Bueno. Esta es una pregunta sencilla. ¿Nadie tiene dudas antes de ir a algo más complicado? Una pregunta más que todo para repasar lo que alguna vez ya han visto. Ya. Espero pasar algo un poco más complicado, ¿ya?